Shabbat Shalom para todos. ¿Cómo están en este día? Comenzando ya este hermoso día apartado. Sean todos bienvenidos a esta transmisión. Estamos entrando al día santo, al día consagrado, al día apartado por el Eterno. Y miren lo que dice la Escritura, se los quiero leer. En esta hora quiero leerles en Bereshit. Sé que muchos ya seguramente hicieron el Kiddush, es lo que hacemos en las oraciones, el compartir el vino y el pan, el lavado de manos, todo lo que hacemos. Por eso quiero leerles, recordarles este texto de Génesis, de Bereshit, el capítulo 2, en el versículo 1, 2 y 3, que nos introduce a esta transmisión, porque estamos en Kabbalah Shabbat, o sea, estamos recibiendo Shabbat en esta hora, eso significa, entonces estamos en el recibimiento. Y cuando termina Shabbat se dice Abdalah Shabbat, cuando hacemos separación de un día santo a un día común. Cuando termina sábado en la noche, cuando termina el día de Shabbat, hacemos Abdalah Shabbat. Entonces, cuando se recibe es Kabbalah Shabbat, cuando se termina es Abdalah Shabbat. Entonces, Génesis capítulo 2, versículo 1, 2 y 3 dice: así fueron completados el cielo, la tierra y todos sus componentes. En el día séptimo, Elohim terminó toda la obra que hizo
y cesó en el séptimo día de toda la obra que hizo. Bendijo Elohim el día séptimo y lo declaró sagrado. Por ese día Elohim cesó de toda su obra que efectuara para hacer. Perdón. Entonces, ¿qué vemos? Que el Padre separó, el Creador separó de los 6 días de trabajo, separó el día santo, el día apartado, el día Kadosh. Así que comenzamos ya a este tiempo, si bien ya venimos empezando, como decimos, pero no me quiero tomar mucho tiempo para esta introducción y este tiempo de que sabemos que recibimos Shabbat, está bueno. Nosotros ya hicimos acá nuestro tiempo especial, seguramente cada uno de ustedes también, pero quiero ir directamente a la porción de esta semana y dejarles, como siempre digo, un pensamiento, una idea, para que nos sirva, para que quede para nosotros, para atesorarlo en nuestros corazones y darnos así una pauta para cómo conducirnos, qué hacer, decir, este tiempo en que vivimos, que el Padre para nosotros sea ese tiempo especial de dar, ¿no? De dar todo aquello que Él tenga para dar para su pueblo y nosotros de recibir. Así que en este día de Shabbat recibimos todo que el Eterno, el Creador, quiere darnos y que podamos ser siempre agradecidos de todo lo que recibimos. Y cuando digo eso, no solamente de lo que significa algo material, algo específicamente físico, sino todo lo que recibamos, esa sabiduría, ese conocimiento, el bienestar, todo lo que recibimos es para dar gracias. Así que comenzamos con la porción de esta semana y quiero dejarles, como les decía, es como que tuviéramos, en cierta manera, como que tenemos como un par de temas, pero yo quiero dejarles como algunas cositas específicas en cuanto a la porción. Esta porción nos habla al comienzo, y lo vamos a leer acerca de las luminarias, y luego vamos a tener partes importantes que quiero compartir con ustedes sobre la vestimenta del Kohen Gadol, porque por lo general decimos esta para allá, es muy técnica, sí, verdaderamente, en el primer nivel de interpretación, pero realmente tenemos mucho que aprender de lo profundo, de lo que significa y cómo aplicarlo esto a nuestra vida personal y cómo, digamos, resolver así el no quedar con esa separación de lo que fue el Mishkan, el tabernáculo, el Kohen Gadol, los Kohanim y todo el trabajo, todo el de los sacerdotes, el sumo sacerdote y demás, sino ir un poquito más a lo profundo y ver, decir, ¿para qué esto me sirve a mí hoy? Esta lectura que leemos cada ciclo anual, o sea, cada ciclo, cada año de lectura leemos lo mismo y decimos, ¿qué sirve? Saberlo, sí, de una manera técnica cada día nos vamos perfeccionando más y vamos viendo más detalles y vamos tomando atención a cada cosa, pero si nosotros vamos a un nivel de interpretación más profundo, vamos a encontrar algunas cosas muy interesantes, algunos conceptos muy interesantes que nos van a ayudar para el caminar, el crecimiento de nuestra alma. Entonces, ¿qué vamos a leer? Vamos a leer la Torá. Tenemos una sección de los profetas también para hoy, que nos hablan también, nos habla de el templo y de su lugar, allí en Ezequiel 43, nos habla también de las disposiciones. Y vamos a encontrar en el Brit Hadashah, para hoy yo quiero compartir unos textos que si quieren ustedes los pueden tener preparados en Efesios capítulo 6, versículo 10 en adelante, ya sabrán de lo que voy a hablar. Entonces ahí en el Brit Hadashah, o mal llamado Nuevo Testamento, encontramos ahí esa clave para lo que quiero compartirles en esta hora. Entonces quería primero poder compartir con ustedes los primeros versículos en cuanto nos habla primero el nombre de la porción, a qué se refiere, y es como que esto va a delinear toda la porción, como siempre decimos, nos hace una conexión a la porción anterior y luego sí también los de las vestiduras nos va a conectar muchísimo con nuestro trabajo y todo lo que tenemos que ser el día a día. Éxodo capítulo 27, el versículo 20, vamos a leer.
y nos va a dar un buen punto, en cuanto a lo que tenemos que tener presente. Entonces vamos, Éxodo capítulo 27, versículo 20, dice de esta manera, yo lo voy a leer en la versión israelita, en la versión hebrea, pero si tiene otra versión también puede seguirme. Éxodo capítulo 27, el versículo 20, y dice así, y tú ordena a los israelitas que te traigan aceite puro de oliva prensado para iluminación, para encender la luminaria constante. Este es el primer versículo. Esto es lo primero que nos habla la porción. ¿Y qué dice? Y tú ordena, Beatá tetzabé. Y tú ordena, Beatá tetzabé. Eso es lo que nos va a hablar la porción. ¿Qué dice? Ordena, o dice mandar, ¿no? También tetzabé nos habla de manda, ordena. Entonces, vamos a ver rápidamente a ver qué quiere decir esto. Lo primero que nos está hablando la porción, ¿qué le ordena? Que se trajera aceite puro de oliva prensado para iluminación, para encender la luminaria constante. El primer pensamiento y idea que quiero compartirles es que, y me gustó mucho algo que escuché, que cuando es prensada la oliva, y mire, prestemos atención a esto porque está re interesante, y luego voy a volver al comienzo, cuando dice, y tú ordena a los israelitas, voy a hablar de las olivas y luego vamos a volver a lo primero, a las primeras palabras, porque hay un montón encerrado allí y que nos va a servir un mucho para nosotros y para entender un poquito más, digamos, lo profundo y qué es lo que hay acá que nos está hablando acerca de toda la porción, qué es lo que está diciendo. Entonces, habla de traer el aceite puro, ya lo sabemos, el aceite puro tiene que ver con las olivas machacadas o prensadas. Entonces, lo que acá está hablando, principalmente se decía que cuando se necesitaba ese aceite puro, eran las primeras gotas de ese prensado, porque verdaderamente salía con toda la, es como decir, lo más fuerte, lo más puro, lo primero, eso era lo separado para encender las luminarias. Me gusta porque el concepto en realidad tiene que ver con todo lo que nos plantea la Torá de continuo, de que siempre lo primero, ¿no? Nos habla de apartar, nos habla de separar. De hecho, el pueblo es ese pueblo, es esa prensa, estando la prensa, esa oliva prensada, machacada, que derrama ese aceite. Entonces, es re interesante tener presente esa idea, ese concepto de lo primero, lo que va a estar como separado, consagrado para un trabajo. Entonces, pensaba un poquito de esto, porque dice que ese aceite puro prensado era para algo, para una función, para cumplir una función, y esa función era iluminar. Que esa luminaria esté prendida constantemente, que no se apague. Por ende, para que no se apague la luminaria, la menorá, lo que tenía que haber es continuamente aceite. ¿Y quiénes eran encargados? ¿Quiénes eran los encargados de llevar ese aceite? El pueblo. El pueblo. Todos eran encargados de llevar ese aceite. Y este concepto es re interesante y me gusta mucho porque nos habla verdaderamente de nuestra vida. Tiene que ver con nosotros, tiene que ver con todo lo que tiene que ver con nuestro diario vivir, con nuestra rutina, con todo lo que está planteado desde pequeño en nosotros, todo el proceso que vivimos. Si nosotros nos ponemos a ver desde que nacimos y vamos haciendo como un recuento de situaciones vividas, decimos, verdaderamente hemos estado en la prensa, verdaderamente somos esas olivas y aún hoy más, dando la posibilidad al Creador de que realmente queremos, porque en un momento nosotros podemos decir, no, yo no quiero, pero cuando nosotros vemos hoy actual, de que estamos siendo esas olivas machacadas, esa oliva que está en la prensa para alargar ese aceite para iluminar. ¿Y por qué digo esto? Porque hoy cada uno debe tener la disposición de ser ese pueblo, esa persona que va a pasar por ese proceso
para alargar, para soltar ese aceite, para que se prenda para una función, y una función que es llevar luz al mundo. Quiere decir que cuando yo doy lo primero, y eso estaba pensando, por eso les compartía en mi saludo de Shabbat, en esta noche, en este día, mi saludo era referido a esto, ¿no? Cuando yo doy lo primero, cuando yo suelto de mí lo primero, y es eso que está separado, consagrado para el Creador. Lo primero por lo general está conectado a excelencia, lo primero por lo general está conectado a lo mejor. Entonces pensaba que cuando nosotros somos esas olivas, que estamos en ese proceso, que estamos siendo prensados, machacados, estamos soltando ese aceite para servir al Creador en una asignación particular a la cual hemos venido a esta tierra, y una vez que cumplimos eso, o sea, una vez que soltamos ese aceite, estamos entregando lo primero, por decir así, y de esa manera estamos siendo parte de ese trabajo que se está haciendo, no solamente en un sentido personal, sino también en un sentido general, sentido de como hablamos creo que el Shabbat pasado hablamos de esto, acerca de ese Tikkun Olam, de esa gran reparación. Somos parte, cada uno somos parte y somos importante dentro de ese engranaje para un trabajo, para esa asignación, para aquello por lo cual el Creador nos puso en esta tierra. A veces nos renegamos, a veces luchamos, a veces nos desanimamos, a veces no vemos con claridad cuál es nuestro trabajo, cuál es nuestra asignación, y sufrimos, y quizás empezamos con las comparaciones y nos comparamos con los demás y queremos como, a ver, yo quiero hacer lo que el otro hace, o quisiera hacer aquello, o quisiera ser tal persona para hacer tal cosa. Pero cuando empezamos en ese proceso de ser prensados, estamos entendiendo día a día, aunque pareciera muy pequeño, con una pequeña luz, vamos entendiendo cuál es nuestro trabajo, y de esa manera empieza a haber como una tranquilidad en nuestro interior, porque estamos entendiendo que estamos dando lo mejor, que está soltándose de nosotros ese aceite, esas primeras gotas para servir en la iluminación a el mundo, si se quiere, ¿no? Porque para encender las luminarias, para encender esa luz, para iluminar al mundo. Y por eso yo decía, no debemos cansarnos de brillar, de soltar, de dar esa luz de lo que hay en nosotros. Muchas veces por temores, muchas veces por apariencia, por el qué dirán, o por miles de razones, nos retenemos a soltar o a dar aquello que está en nosotros y que al otro le va a servir y que el otro lo va a necesitar, pero a veces hasta también surge en nosotros la vergüenza, o pareciera que viene como esa voz interior, decir, no, ¿qué lo vas a hacer? No lo vas a poder lograr, o aquella persona no lo va a entender, o lo que quieras hacer nadie lo va a entender, y vienen un montón de cosas. Pero en esta porción, en este momento de Shabbat que estamos, creo que es muy oportuno pensar, reflexionar y decir, soy esa oliva que está siendo prensada, que está siendo machacada, que está viviendo un proceso, y los procesos no están conectados a algo malo, sino tiene que ver pasamos por diferentes momentos o niveles, le digo yo, que vamos accesando, y a medida que vamos pasando por todos ellos, vamos teniendo exámenes. Entonces es como ir a la escuela. Entonces cada grado, cada curso tiene sus exámenes, tiene sus asignaturas y sus temas que tenemos que rendir para pasar a un próximo con esa base. Entonces, en el nivel que podamos estar, en el momento que podamos estar, estamos siendo prensados, estamos siendo procesados, y esos exámenes nos ayudan a alargar eso mejor, ¿no? Eso primero, y que verdaderamente eso esté entregado
al Creador. ¿Para qué? Para que Él lo tome y así pueda encender la luminaria, puede encender esa luz para iluminar al mundo, con lo que hagamos, con lo que seamos, siempre trabajando con el deseo de dar, de no recibir para nosotros. Y esta porción, verdaderamente la vida de Moisés, aunque no se lo nombra, y eso lo vamos a ver ahora, nos enseña mucho de lo que significa poder dejar de lado ese ego, eso que está elevado en nosotros, para que nosotros podamos menguar y ser esas personas que dan aquello que reciben, no se guarda, no se retiene. Porque si yo empiezo a soltar el aceite y no dejo que se derrame, que se suelte para poder encender la luminaria, estamos en un problema. ¿Y por qué estamos en un problema? Porque estoy siendo egoísta, estoy no dando lo mejor de mí, lo que está saliendo de mí para prender esa luminaria. Entonces, esta idea es con la que comienza la porción Tetzaveh. Y ahora vamos a lo primero de este versículo, y quiero compartirlo porque no me quiero extender, por eso hasta acá les dejo esa idea, ese pensamiento. Se pueden venir muchas más ideas a la mente de ustedes, pueden crear con esos pensamientos y todas esas cosas que vengan a su mente y quieran anotarlas, anótenla, porque esta porción nos lleva a ese nivel de entender lo que significa esas primeras gotas, eso primero que es soltado de esas olivas para iluminar. Entonces esto puede darnos la pauta de que de esa manera podemos entender los procesos en nuestra vida y pasar a próximos niveles y así también vivir nuestra vida disfrutando de la asignación que tenemos. Cuando aún antes quizás no lo entendíamos y aún renegábamos de aquellas cosas, hoy lo vamos entendiendo un poquito más. ¿Les parece? Vamos entonces al primer versículo, como ya estábamos en este primer versículo, pero vamos a las primeras palabras. Lo primero que va a hablar, que pareciera que no dice mucho, pero en realidad nos está hablando de algo muy interesante. Entonces, la palabra Tetzaveh no solamente significa mandar, sino también nos habla de conectarnos, significa conectarse. Entonces, quiere decir que esta porción lo que me va a hacer es conectarme no solamente con el nivel de interpretación literal, y me va a hacer ver y me va a hacer conectar con la ropa, la vestimenta del Cohen Gadol y todo lo que venimos ya de la porción anterior, que nos habla muchísimo acerca de dar, acerca de elevar, acerca del trabajo, acerca de las disposiciones del Mishkan, que son re importantes y tienen un significado. Lo mismo las vestiduras. Entonces, esto lo que nos va a hacer es conectarnos con nosotros mismos. De eso se trata. Que ver en las vestiduras, y obviamente esto tiene que ver con un nivel de interpretación de la parte del misterio, de lo oculto, de, a ver cómo es, usar otra palabra, de lo profundo, y no tanto de lo literal, porque cuando hablamos de lo literal queda como en esa vestidura específicamente para el Cohen Gadol, para el trabajo que debía hacer. Pero si nosotros avanzamos un poquito más, nos damos cuenta que esta porción nos va a hablar de algo un poco más profundo y de una necesidad de nosotros mismos de trabajar con esas vestiduras. Lo primero entonces dijimos el aceite, las olivas prensadas largando esas primeras gotas, que es lo primero, que es lo mejor, que es lo excelente para cumplir una asignación, para cumplir un trabajo, para encender la luz al mundo. Ahora, no solamente esto, sino que esta porción nos va a conectar con nosotros mismos y con lo que somos y con lo que tenemos que ser en realidad y cómo nosotros de esa manera podemos accesar o trabajar lo que hay en el mundo interior, en nosotros mismos, en lo espiritual si se quiere, y cómo trabajar eso en lo físico. ¿Por qué? Porque esta porción tiene como esas especies, diría yo. Eso aquello que le da el sabor a una comida, ¿vio? Dice, tengo una especie que es la favorita o la que más me gusta para elaborar un alimento. No les voy a decir cuál es la mía, muchos seguro ya sabrán, porque siempre lo repito que es lo que me gusta poner a mis preparaciones, pero en esta ocasión yo veo que Tetzaveh
nos habla de esas especies, de eso que necesito para agregar en mi mundo físico, en mi mundo literal, en mi día a día, para poder entender cómo reaccionar, cómo moverme en este plano de la materia, de lo físico, y poder, no sé si solamente ser exitoso, no sé si diría solamente exitoso, porque veíamos en la porción anterior, no tiene que ver solamente con éxito, tiene que ver con ser bendecidos, con ser personas que caminan sabiendo, en cierta manera, con la luz que vamos teniendo, qué es lo que debemos hacer. Entonces, primero dice, y tú ordena. Esta es la porción, esto nos habla en Éxodo, obviamente, donde no se habla de Moisés. Es aquí donde no se habla de Moisés. Se dice que es porque cuando sucede lo del becerro de oro y todo lo que pasa con el pueblo y demás, el Eterno, el Creador, dice, bueno, no, ya está con ese pueblo, lo voy a aniquilar y a partir de vos, que sos una persona súper elevada, yo quiero construir un pueblo y con ese pueblo yo quiero hacer algo grande, ¿no? Hablando de este Tikkun Olam y este trabajo y demás. Pero, ¿qué hace Moisés? Moisés lo que va a hacer ahí es cumplir un rol de mediador, se va a interponer, o sea, se va a poner en medio del pueblo y del Creador y le dice, no, vos no puedes hacer esto, no lo hagas, te pido por favor, y que este pueblo pueda seguir adelante porque todo lo que va a significar. Bueno, a partir de ese momento se dice que Moisés le dice, si es necesario, no me cuentes en la Torá, no escribas de mí. Entonces es ahí cuando dice que esta porción se escribe todo lo que se habla, pero nunca se pronuncia a Moisés. Nunca se pronuncia a Moisés. Entonces, no se lo nombra y de hecho esto tiene que ver, que dice que cuando él rompe las tablas después del becerro de oro, en realidad rompe una sola tabla, ¿no? Rompe una sola tabla, es más, se dice que el monte Sinaí, o sea, es bajito y que en realidad la gente sí podía ver a Moisés, no es que no lo podía ver, el punto es que ellos estaban ya, digamos, en ese punto de esperar, no solamente que bajara con una tabla, sino que bajara con dos, porque esas dos iba a hacer referencia como a lo bueno y a lo malo, a la dualidad. Pero cuando ven que Moisés solo baja con una, entonces como que no están entendiendo qué está pasando, ¿no? Es algo así se dice, entonces es ahí cuando se rompe esa tabla que en realidad está hablando en uno mismo, se está escribiendo los mandamientos positivos y negativos. Bueno. En realidad, Moisés está en el monte con el Eterno, con el Creador, interactuando, y en realidad lo que él va a hacer es a buscar esa tabla o esas tablas que iban a estar en el tabernáculo. Eso es muy importante tenerlo presente y a partir de ahí encontramos, y vamos a avanzar un poquito en esto, vamos a encontrar ahora y vamos a ir directamente a la vestidura del Cohen Gadol y cómo esto nos va a servir, cómo esto nos va a ayudar a cada uno de nosotros para, podríamos decir, a enfrentar o lo que tenga que ver con vivir esta vida. ¿Cómo me presento ante esta vida? ¿Cómo yo me enfrento? Y cómo cómo me muevo ante un día a día, cómo yo me enfrento a ese día a día. Y es re interesante esto porque nosotros sabemos que desde que nos levantamos, no solamente que tenemos que hacerlo con una actitud positiva, sino que yo creo que tiene que ver con levantarnos de una manera consciente de quiénes somos, porque pareciera que a veces en la noche dormimos tan profundo que nos olvidamos de tantas cosas que cuando nos levantamos hasta a veces hay muchas cosas que no nos acordamos, eso por un lado. Pero a veces también estamos tan cargados y estamos tan, como dicen los médicos, ¿no? En ese nivel tan alto de estrés que en realidad parece que ni dormimos y cuando nos despertamos seguimos con esa realidad tan latente del día anterior. Y eso muchas veces marca el no haber descansado bien. Entonces,
Pero el punto de esto es que cada día yo me levante y que sea consciente cuál es mi tarea, cuál es mi asignación, qué es lo que voy a hacer en ese día, de lo que me tengan que enfrentar, cómo lo voy a enfrentar, de todo lo que se me ha provisto y de lo que yo tengo es lo que tengo para dar, y en agradecimiento al Creador yo devuelvo aquello que Él me dio, y de la manera que lo hago es con lo que Él me ha dado, mis capacidades, yo devuelvo con mi servicio, con mi trabajo. De hecho, vemos en estas porciones que el trabajo, la vestimenta y demás era para hacer un trabajo, era para un servicio. Entonces todo lo que se le va a proveer al Cohen Gadol como los Kohanim es para un trabajo. Por esto el aceite, como comienza la porción, el aceite que se entrega, que los israelitas entregaban, eran para un trabajo, para una bodá, para un trabajo, para un servicio. Es por esto que les digo que cada día es una materia pendiente para todos, que cuando me levanto sea consciente que se me ha dado algo del cielo, una capacidad especial que está en mí, que no está en otro, que se me ha dado para servir, para hacer algo. A veces hemos remitido el trabajo, en muchos de nuestros casos, de una manera muy religiosa, o mejor dicho, dentro solo de un ámbito religioso, de un ámbito eclesiástico, y hemos relacionado mucho el servicio solamente en un sentido de incluso de lugar físico, pero entendemos que va más allá. De hecho, esto venimos trabajando desde que estamos, como decimos, en la iglesia, desde que estamos dentro de ese trabajo religioso, si se quiere, ya veníamos trabajando la idea de que en realidad somos personas que portamos una capacidad, que algo se nos ha dado del Padre, una luz para poder soltarla para otros. El problema está, y lo que venimos trabajando hoy, es que descubrimos que muchas veces por nuestro ego elevado, por ese deseo constante de recibir, que tiene que ver con nuestra concupiscencia, tiene que ver con el Yeser Hará, con todo lo que yo estoy continuamente enfocado en mí, que lo que a mí me pasa, lo que a mí me duele, lo que yo siento. Entonces, cuando estamos tan enfocados en todo eso, estamos tan enfocados en trabajar para estar bien, que nos olvidamos de aquello que se me dio para soltar a otro, porque el otro necesita aquello que yo suelto y yo necesito lo del otro. Entonces ese es un trabajo, es un servicio. Y esto un poco tiene que ver la porción de esta semana. Entonces, el Cohen Gadol tenía una vestidura que era muy importante tenerla presente para presentarse en el tabernáculo, en el Mishkan. Obviamente él tenía que pasar, y eso está muy interesante, porque esto tiene que ver con nuestra vida también, llevándolo a ese nivel profundo. Vuelvo a decir, no tiene que ver con un sentido literal, que no se me malinterprete. No voy a entrar al Mishkan, al templo, y voy a pasar a ese lugar más apartado. Sabemos que es el lugar santísimo, como se llama en hebreo, el Hodesh HaHodashim, creo que es así. Es el lugar más apartado, más separado. Ahora, no lo voy a hacer literal, pero esto me da una enseñanza, tiene esa profundidad de enseñarme en esta porción y en esta semana que está terminando, de enseñarme casualmente que también en mi vida ese es el punto de trabajar, el poder pasar esa cortina, el poder pasar y accesar a aquello que está en los cielos, podríamos decir en Atzilú, en el mundo espiritual, y poder tomar de allí, poder pasar esa cortina. De hecho, esa cortina era diferente a las demás cortinas, tiene un nombre en hebreo que se llama masaj, se le llama la cortina del punto medio, y tiene que ver con achicar, si se quiere, el espacio entre uno y otro. A ver, ¿cómo lo explico esto? Esa cortina del punto medio tiene que ver con ir a ese punto cero, si se quiere, por ejemplo, con una persona que estamos a una distancia, siempre tiene que haber entre una persona o
un objeto, lo que sea, va a haber un punto cero, un punto medio, donde ahí, si viene el otro y yo voy, ese es el punto cero, el punto del encuentro, ¿no? Entonces, esta idea era de la cortina del punto medio, es llegar a ese punto para accesar o para pasar o para, si se quiere, pasar, hacernos transparente, que no haya nada, que yo pueda pasar, de eso se refiere. Entonces, atravesar esa cortina, lo que significa nuestra vida, es re importante, es muy importante para que yo no me quede solamente en un plano anterior, ¿no? En un plano de nefesh, de ruas, de me quede solamente en lo físico que veo, en el mundo de las emociones, sino pueda pasar un poco más. Y de esto nos habla esa cortina, pero también, y por eso no quiero demorar mucho más, quiero pasar a la vestimenta específicamente, y que nosotros encontramos que las vestimentas son reinteresantes. Ahora, interesante porque todas ellas dice que cubrían de tal manera en el Kohen Gadol que no dejaban ningún espacio que se viera, salvo las manos, si es que no estaba oficiando, porque las manos también podían perjudicar a aquellos que lo vieran, y el rostro, pero después todo lo demás estaba cubierto. Entonces, re interesante porque eso nos habla de cómo esas vestimentas separadas para una función van a tapar toda esa parte física, ¿no? Y ahí me van entendiendo, creo un poquito más la idea de donde quiero llegar. Ahora, antes de pasar allí, cuando nos habla de la porción y cuando dice y tú, en hebreo obviamente para nosotros sería un poco difícil entenderlo, porque acá no nombra a Moshe, a Moisés, pero cuando empieza dice y tú, beatá, eso en hebreo tiene una vav, está muy importante, tiene una vav. Entonces, lo que nos viene a decir en esto de comandarás y en esto y tú, con esa vav, lo que está haciendo es elevar, porque el atá, beatá, vieron que lo conocemos cuando nosotros decimos en las oraciones Baruch atá, también lo usamos, el atá hace referencia a Malhut, lo que tiene que ver con lo físico. Y cuando dice el bea, que hace referencia a la vav, hace referencia al mundo más elevado. Entonces, esta porción, en otras palabras, aunque parezca tremendo, en solamente esas palabras no dice mucho nuestro idioma, pero cuando nosotros vemos en el hebreo se plantea que en realidad lo que se está diciendo ahí en esas primeras palabras y con las letras que se encuentran, que esta porción tiene que ver con lo espiritual, y esto tiene que ver con las ropas, ¿no? En lo que tiene el Kohen Gadol, que ahora lo vamos a ver específicamente la placa de plata que lleva y también lo que lleva inscripto la placa de oro en su frente. Entonces, esta porción en realidad lo que nos hace es ver cómo la ropa, todo lo que tiene que ver con la ropa esa del Kohen Gadol, tiene que ver unir lo físico con lo espiritual. Y eso lo encontramos en Efesios también. Es muy interesante poder ver esa conexión cuando se habla en Efesios capítulo 10, en el Brit Hadashah, que se habla de ponernos la armadura, tiene que ver con todo el ropaje, todas las vestiduras de los sacerdotes, del Cohen, ¿no? Entonces, avancemos un poquito acá. Lo importante es que nosotros debemos, y eso nos enseña la porción en esta semana, en este Shabbat, es que nos ayuda, lo que nos ayuda la porción a ver con la vestimenta del Cohen, que se va a remover, hay que sacar ese caos e introducir lo espiritual en nuestra vida. Y eso está conectado a vestidura. Recuerden, el Brit Hadashah en Apocalipsis nos habla continuamente de vestiduras. Nos habla de las vestiduras blancas, nos habla continuamente. También en muchas ocasiones en las Escrituras nos plantea vestidos, vestidos.
Y quiero que vayamos para verlo en el Brit Hadashah, porque es como que ahí nos va a dar un poquito más la idea de lo que quiero plantear con la vestidura, y ahí luego sí voy a finalizar con estas dos, específicamente estas dos cosas que tenía el Kohen Gadol, que no en sí son vestimentas, pero la importancia que tenían con las vestimentas, la placa donde lleva las piedras y la placa de oro con la inscripción de santo para Dios, ¿no? Santo Lashem. Entonces, vamos a Colosenses capítulo, si me acompañan en el Brit Hadashah, Colosenses capítulo 3, el versículo Colosenses capítulo 3, versículo 5 al 12. Y dice así: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduviste en otro tiempo cuando vivíais en ella. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: enojo, ira, malicia, blasfemia, palabra deshonesta de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestidos, dice, y revestido del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Y ahí dice, donde no hay judío ni griego, ni circuncisión, bárbaro, ni excita, siervo libre, sino que en Mashiach es el todo y en todos. Y ahora el versículo 12, miren lo que dice: vestíos pues como escogidos de Dios, santos, amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Entonces, esto tiene que ver con las vestiduras, y también, si vamos a la porción en el capítulo 28 de Éxodo, en el versículo 1 y 2, dice: separa a tu hermano Aarón y a sus hijos de los israelitas, acércalos a ti, para que Aarón y sus hijos Nadab, Eliezer e Itamar sean sacerdotes para mí. Y ahí luego dice: deberás confeccionar para tu hermano Aarón vestimentas de santidad que sean para gloria y esplendor. Y eso también tiene una explicación tremenda que ahora no podríamos, en cuanto al esplendor, a la kabod, a la belleza, lo que significa la relación que hay con todo esto de esas vestiduras que para nosotros parecen raras, pero en realidad, si nos ponemos a ver, tiene que ver con un esplendor, tiene que ver con una belleza tremenda, con todas esas piedras, con la luminosidad, los colores. Eso estaba muy, muy relacionado a trabajar y cómo se ve lo espiritual con lo material, pero ahí se ve reflejado en lo físico. Es muy lindo eso, pero no es el punto ahora. Ahora, dice: separa a tu hermano Aarón y a sus hijos de los israelitas, y luego habla de: deberás confeccionar para tu hermano Aarón vestimentas de santidad. Y ahí luego lo dice, habla con gente talentosa y demás, porque no podía hacerlo cualquier persona, o sea que esas vestiduras no lo podía confeccionar cualquiera. Y esto está un poco relacionado con lo que tiene que ver con nosotros, tiene que ver con lo que dice el texto de Colosense, de qué es lo mejor para vestirse, y por esto se dice que esa belleza, la belleza que se ve, la forma en que nos vemos, nuestra imagen, no siempre, pero por lo general está conectada, y está muy conectada a lo que hay dentro, a nuestro interior. Por eso habla acá de una vestimenta en lo que dice Colosense. Es raro como lo plantea, pero dice vestirse. Vestirse quiere decir que esas vestimentas
están muy relacionadas con lo que dice acerca de las vestimentas que nos plantea el texto de Éxodo en cuanto a la importancia de que esas vestimentas tenían una conexión, y por eso esta porción nos habla de cómo lo físico y lo material debe ser uno, debe ser trabajado, y cómo se va a evidenciar en esa belleza por fuera, pero también en el interior. Entonces todo eso va trabajándose, ¿no? Ahora, quiero plantearles, y luego sí vamos a volver a Colosenses y a Efesios, lo vamos a leer bien, pero quiero que vayamos a estos dos puntos que quiero plantearles, ¿no? Entonces, sabemos muy bien que para que el Cohen Gadol pueda oficiar, y es muy importante porque es tan interesante esa placa de plata, que vuelvo a decir que no es una vestimenta, pero que es muy necesaria. Primeramente, ese joyen se llama, esa pechera, es, que se le llama específicamente el joyen mispá, es como una placa para lo que se llama placa de juicio. Es una placa que tiene engarces de piedras hermosas, y que esas van a ayudar para poner, primero estaban grabadas con el nombre de las 12 tribus, pero el propósito que tenía era para saber cuáles eran los sacrificios que se deberían presentar de acuerdo a lo que la persona le planteaba que había hecho, ¿no? Entonces, en otras palabras, esto tenía que ver con el Cohen no estar diciendo cualquier juicio, emitir un juicio, sino que por medio de esa pectoral, él podía saber cuál era la ofrenda que se debía presentar. Eso está también relacionado a nosotros, de no emitir juicio. Cuando nosotros escuchamos algo que hizo alguien, no emitir juicio, no decir, seguramente hizo esto, tal cosa, porque nos encontramos como muchas veces hablando sin discernir, sin saber lo que estamos diciendo. Entonces esto, para mí, en particular, está muy conectado a lo que tiene que ver con el discernimiento. Si vamos al capítulo 28 de Éxodo, en el versículo 16 y 17, dice de esta manera, si me acompañan, esto ya es lo último, y con esto voy a cerrar en esta noche, terminar. Dice, para los que tengan la Biblia hebrea, habla del Joyen Mispá, dice, haz el Joyen Mispá, trabajo de tejedor o el pectoral, de tejedor experto, tal como el éfod, que está tejido de oro con lana turquesa, lana púrpura, lana roja e hilo de lino. Pero específicamente, el versículo 16. Una vez plegado, será cuadrado, un palmo de su largo y un palmo de su ancho. Y coloca piedras preciosas en las 4 hileras de piedra. Y ahí hay toda una explicación en cada hilera cuál debía ir, cuál hilera iba al otro, cuál iba al otro, cómo iban, según las tribus, cómo iban ordenados, no me salía la palabra, cómo iba ordenado. Entonces, aquí vemos ese Joyen Mispá, ese pectoral que hace referencia con ese juicio y que tiene que ver principalmente en nuestra vida el ser muy cuidadoso en el juicio que emitimos. O sea que, en otras palabras, yo tengo que tener ese pectoral dentro mío, ¿no? Y para mí esto tiene mucho que ver con el discernimiento, tiene que ver con yo trabajando en mi interior, el no emitir un juicio, emitir una palabra que después me pueda arrepentir o que pueda decir algo de otro que en realidad no sea correcto. Eso por un lado, y tiene que ver con discernimiento, porque el Cohen Gadol no hacía las cosas porque le parecía, sino que casualmente le ayudaba ese pectoral para poder saber. Y luego, esto se los explico así, algo muy importante, que lo que hacía el Cohen Gadol es que él podía, de acuerdo a cómo esas piedras se iluminaban, tomar de esa energía, si se quiere, que estaba como rodeando al Cohen, ¿no? Entonces ahí él podía tomarlo.
es muy interesante. La combinación de luces daban esa respuesta y obviamente él estaba encargado de esa asignación, de ese trabajo y sabía lo que tenía que hacer. Esto ya nos da la pauta, vuelvo a decir, podríamos estar horas viendo cada cosa, pero esto me pareció re interesante, que cómo lo necesitamos para nuestro día a día, para discernir en el mundo y poder trabajar, es decir, saber qué hacer en cada situación. Quizás no lo voy a saber todo, pero sí debo trabajar esto, según el trabajo que se me ha dado, aprender y discernir también, de acuerdo a mi trabajo, qué cosas debo hacer y qué no debo hacer. Y cuando digo trabajo hablo de servicio, hablo de asignación, de lo que quizás el otro pueda necesitar de mí. Entonces poder saber eso y tener ese interior, esas piedras, poder hacer ese discernimiento, esa guía del Ruach, del Espíritu Santo, para que nosotros podamos realizar nuestra tarea de la mejor manera, ¿no? En otras palabras, realizar esa tarea de la mejor manera. Eso era uno. Y otra cosa es la placa de oro. Esa placa se llama SITS. Y eso tiene que ver, si ustedes se fijan, es lo mismo que se usa para decir sit. Entonces, sit es lo que es la placa de oro que tenía grabado santo para Dios. Ahora, ¿qué era esa placa? Esa placa era para, podríamos decir, es una placa también interna, no es que es puesta literal, pero si no, es como decir, yo tengo dentro mío esa placa que me va a hacer referencia específicamente a poder saber qué es lo que estoy viviendo y principalmente cubrirme. ¿Qué quiere decir? De lo que pueda salir de mí, de mis pensamientos, está relacionado con estar separado, porque ese consagrado o santo, apartado para Dios, quiere decir que yo tenga presente, como dice las Escrituras, en esto pensad, en lo bueno, en lo que es de buen nombre, y hay una lista extensa, ¿no? No me recuerdo ahora, creo que es Filipenses, cuando dicen esto, pensad en todo lo bueno, en todo lo amable, en todo lo puro, bueno, nos habla de estar separados, apartados. Entonces, ese es el punto, que yo no debo olvidarme de llevar esa placa de oro. No debo olvidarme el discernimiento, el cuidado con emitir ese juicio en ocasiones donde yo en realidad tengo que saber lo que estoy diciendo, y la placa de oro que tiene que ver con recordarme que yo estoy apartado, que estoy separado, pero que también porto en mí el nombre del Eterno, de Yuhe-Bajé, y eso está tremendo, saber que a través del nombre del Eterno, o sea, que yo estoy consagrado, que estoy separado, que el nombre de Él está en mí, que yo debo saber que debo caminar de acuerdo a ese nombre, todo lo que significa el nombre del Eterno en mí, como ese sello. Entonces, también esto tiene que ver, dice que está relacionado en la frente, tiene que ver relacionado con la inspiración, tiene que ver con la visión, todo lo que yo recibo. Entonces, es como, podríamos decir, que todo eso que salía del Cohen Gadol, por sus pensamientos, por todo lo que había, era detenido por esa placa de oro para no perjudicar a los demás, ¿no? Entonces, bueno, eso tiene toda una explicación, pero en otras palabras, eso que llevaba ayudaba a filtrar, si se quiere, a ver cómo sería, como poder a través de esto y saber de estar consagrado, de poder filtrar esos pensamientos y que también eso no afectara a los demás. Esto por un lado, ¿no? Está muy interesante y tienes otras explicaciones que, vuelvo a decir, por ahí no tendríamos el tiempo para hacerlo, pero hay algo muy interesante, que ese nombre
que nosotros portamos, que está aquí por esa placa de oro que no se ve, ¿no? Porque no es que la tenemos literal, nos va a hacer referencia a nosotros no perder y llegar a esos altos niveles de visión, de inspiración, todo esto que nos va a llevar incluso al crecimiento, pero no solamente visión para decir, uy, yo soy re espiritual y puedo ver un montón de cosas y puedo discernir un montón de cosas y entender, sino para que esto esté al servicio y también me lleve al crecimiento. Que no me quede solamente en algo que es muy bueno, puedo ver un montón de cosas, pero si eso no va acompañado de esa aplicación, no me va a servir, y muchos dicen que esta porción habla de eso también, que todo lo que pueda recibir y todo lo que pueda entender no tiene sentido si eso no es aplicado, si no es soltado. Entonces, si avanzamos un poquito, en otras palabras, lo que ocurre acá es que en esta porción, con las vestiduras, con las olivas, con lo que significa el comienzo que está hablando la porción en las letras Bab y me perdí, las letras Bab y que hablaba la otra, Atá, donde dice Beatá, entonces nos está hablando, esa palabra nos está hablando de lo físico y nos está hablando de lo espiritual. Es como yo en esta porción, con esa vestidura, con todo lo que me plantea la porción, yo puedo prestar atención a mi día a día y poder enfrentarme al mundo físico sin dejar de ser consciente de ese mundo espiritual y de todo lo que estoy llevando, todo lo que hay dentro mío y esa vestidura que tengo puesta. Y por esto quiero que vayamos al Brit Hadashah nuevamente a Colosenses y también vamos a terminar con Efesios capítulo 6. ¿Por qué? Porque ser consciente que llevar esa vestidura o esa armadura es la que necesito para poder contrarrestar los obstáculos que vengan en la vida, pero también así ser más efectivos y cumplir con nuestra asignación. Colosenses, capítulo 3, versículo 2. Y me gustó mucho porque nos habla de cómo debemos caminar conscientes, ¿no? En esta vida. El versículo 2 del capítulo 3 de Colosenses dice, poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Y pareciera que este texto es decir, bueno, pero somos del mundo, o sea, vivimos en este mundo, ¿cómo vamos a poner las cosas, la mirada en las cosas de arriba y olvidarnos de la tierra? Sin embargo, yo sé que estoy en el mundo, pero que no soy del mundo, o sea, que hay toda una explicación a esto, porque si voy a ser propenso a hacer lo que quiere la serpiente, voy a ser propenso a querer todo lo que tiene que ver con lo físico, con lo que me rodea, el deseo, como hablamos, la concupiscencia, ese ego, y trabajar para mi ego, pero si yo puedo desprenderme de todo eso y puedo hacer lo que dice el versículo 2 del capítulo 3 de Colosenses, de poner las cosas, de mi mirada, la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, quiere decir que yo pueda caminar en esta tierra con esa vestidura, con todo eso, como dice el texto, separa para mí, separa de los demás, dice, para un trabajo específico a tu hermano, le dice a Moisés. Ahí nos damos cuenta que está hablando a Moisés, pues dice, separa a tu hermano, es como comienza la porción, y tú ordena, entonces quiere decir que acá hay un trabajo especial con el hermano de Moisés, con sus hijos, y también los israelitas tenían un trabajo que era llevar el aceite. O sea, en los dos casos tenemos un trabajo asignado, pero para ambos necesitamos que se muevan, por decir así, que trabajen, que sirvan de acuerdo a esa tarea que les fue asignada. Por ende, eso iba a funcionar bien si cada uno hacía lo que debía hacer. Pero la clave para mí está en Colosenses cuando dice poner la mira en las cosas de arriba, tienes que estar presente que en este mundo, como dice la porción, en lo profundo, en lo misterioso de esta porción, en lo que no se ve, es que puedas
con esa vestidura que muchas veces no se va a ver literal, pero que vos puedas con eso que está dentro tuyo cumplir un servicio, una asignación para otros, pero es la asignación por la cual Dios te dio en la tierra, pero con los pies en la tierra, pero con, en otras palabras, el interior, el alma, conectada a Tzilú, conectada a lo espiritual, conectado para poder bajar verdaderamente todas esas herramientas, todo lo que necesito para cumplir mi asignación. ¿Por qué? Porque no puede ganar lo físico sobre mí. No puede ganar lo que me rodea. Nosotros tenemos que accesar un poco más y por eso ir por un nivel más y un nivel más. Por eso a los israelitas les dice, tienen que llevar a las olivas machacadas. Ese aceite que lleven es de ese proceso que los va a hacer ir subiendo de nivel, pero para todos el nivel que esté es para iluminar, para llevar luz y trabajar en ese tikkun olam, esa reparación del mundo y aún en el tikkun personal que haya que realizar. Ahora, Efesios capítulo 6, versículo 10, yo sé que muchos ya lo reconocen ese texto, lo voy a leer, Efesios capítulo 6, versículo 10, dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Prestemos atención a lo que dice ahí. Vestíos, ahí nos habla de vestimenta, nos habla de una vestidura. Dice, vestíos de toda la armadura de Dios. Esto no tenía que ver con una vestidura romana, dice la vestidura de Dios, porque ¿qué le dice Dios a Moisés? Interpretamos que es Moisés porque dice, separa a tu hermano, pero le dice, el versículo 2, deberás confeccionar para tu hermano Aarón de santidad, vestimentas de santidad que sean para gloria y esplendor. Pero cuando comienza dice, y ordena. Así que la orden de llevar el aceite y la orden de las vestimentas proviene de Dios. Entonces, ¿qué dice acá? El versículo 11 del capítulo 6 de Efesios dice, vestidos de toda la armadura de Dios, la vestimenta de Dios. Esta no es una vestimenta creada por alguien, sino que proviene del Creador. ¿Para qué? Para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, dice. Para que nosotros podamos estar firmes y no podamos resistir a todo lo que el mundo físico, yo mismo, lo que tenga que ver conmigo, con todo lo que el Hasatán quiera poner de obstáculo y demás, con todo lo que se pueden imaginar, con todo eso, nosotros tenemos que tener la vestidura. Saber discernir, tener cuidado con el juicio que emitimos, tener presente lo que significa nuestro pensamiento, la visión, ampliarlo, poner las cosas en nuestra mirada en las cosas de arriba, ¿no? Y versículo 12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Bueno, y ahí nos plantea todo, parece un recorrido intergaláctico para mí, en cuanto a potestades, tinieblas, huestes espirituales, regiones celestes, o sea que ahí tenemos una cantidad de cosas. Pero dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios, y lo repite, y hace énfasis que la armadura es de Dios, no es de alguien que está queriendo decirlo, o alguien que se le ocurrió, o quizás puede decir, está conectado con las vestiduras del Kohen Gadol, y esto se le ocurrieron a los muchachos, eran bastante imaginativos, entonces se les ocurrió hacer esto. No. Y dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Y ahí podríamos seguir y la explicación de todo, pero el punto acá es que esta armadura lo que va a hacer, a lo que nos va a llevar la armadura de Dios, lo que Dios ha pensado, por eso dice Tetzabé, Tetzabela para allá. Entonces todo lo que Dios ha ordenado es tener esa vestimenta, es tener esas vestiduras para poder resistir en el día malo, para poder contrarrestar a ese ego que se levanta en mí, a aquello que está siendo mi enemigo, para no avanzar, y
para moverme en este mundo físico y que no gane, y sino que pueda ganar todo lo que hay, se está desarrollando en mi interior. No porque el mundo sea malo, no nada que ver, sino para que nosotros podamos también tener esas tácticas, si se quiere, o podemos tener esas estrategias para cómo vivir en este mundo físico, cómo avanzar, no permitir que nuestra propia alma nos engañe, nuestro deseo de recibir y estemos tan enfocados en todo lo que se ve y no en lo que dice el texto, nuestra mirada en la tierra, para poder saber cómo vivir en este mundo físico. Y no solamente para vivir, y decía, bueno, para poder saber cómo vivir, contrarrestar y listo. No solamente para vivir, para estar firme, sino también, ¿para qué? Para poder cumplir mi asignación. Para poder hacer lo que yo tengo que hacer en la tierra. Así que hasta aquí quiero llegar, ya me extendí y quiero terminar este tiempo. Esperen un poquito, quiero terminar sabiendo, muy importante, esta porción que nos habla acerca, esperen un momentito, esta porción que nos habla acerca de Tetzabé, la vestimenta, las olivas, todo lo que va Dios a decir, va a comandar para que haga su pueblo, para que cada uno sepa cuál es la tarea que tiene que hacer y cómo debe hacerlo y qué debe usar para esa tarea. Así que desde ya me voy despidiendo y decirles que no pierdan de vista su tarea, no pierdan de vista lo que hay que hacer, no pierdan de vista su asignación, el servicio para el cual Dios le ha puesto en este mundo. Vístanse con esas vestimentas, preparen las olivas para ser procesadas, acepten cada uno de los momentos de la vida y a partir de allí empiecen a soltar luz, luz para todo el mundo, brillar y a entregar un poco de lo que se nos ha dado para así ser efectivos en este mundo y darle al mundo de lo que el Padre nos ha dado. Shabbat Shalom para todos, que tengan un hermoso Shabbat y adelantarme para aquellos que quizás no tengan conexión, también una buena semana comenzando la porción Kitizá. Desde ya, Shabbat Shalom para todos, me despido con la canción de Shema. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Para todos un Shabbat Shalom, para todos un buen tiempo. Recuerden, Shema Israel, Dios es uno, Israel escucha y que cuando te acuestes y te levantes repitas el Shema y recuerdes así a quién servimos, a quién honramos. Adonai es uno. Adonai Echad, Adonai Sipeh, Adonai Yeshua. De Dios viene nuestra salvación. De Dios, de Él viene, del Creador viene la salvación. Adonai es uno. Israel. Escucha Israel. Shema Israel, Shema Israel, Adonai Eloheinu. Israel, Shema Israel. Shabbat Shalom para todos, que tengan un lindo tiempo, que disfruten de su mesa, con la familia, con todos, que pueda ser un tiempo de conexión en el matrimonio, en los hijos, que sea un tiempo de disfrutar, de descansar también nuestro físico, pero también recibir de lo que el Eterno tenga para nosotros en este día especial, separado, con mucha de esa atmósfera especial donde accesamos a eso espiritual que no lo hacemos en otro momento. Disfruten, tomen de lo que el Padre tenga para ustedes y así voy cerrando. Shabbat Shalom para todos
y hasta la próxima transmisión.